Le hizo una túnica de diversos colores y viendo sus hermanos a su padre, lo amaba más que todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Tome asiento, que se puso de pie. Y usted me va a decir, hey pastora, pero creo que así como está hablando usted de la historia, o como que va a hablar de José. Y José es un varón y esta es una conferencia de damas. Déjeme decirle que yo le decía a papá Dios, Señor, dame el tema o dame la palabra para llevar a ese lugar. Y algo que me marcaba y me llamaba mucho la atención es de que todo aquel buen diseño tiene una bonita túnica. ¿Amén? Y podemos ver ahí en las Sagradas Escrituras que José era un diseño muy distinto a todos sus hermanos. José era algo tan especial, José era algo deseado, José era algo que Dios preservó en la vejez de alguien, algo que tanto amaba a su padre. Y podemos ver, ¿verdad?, que como él portaba un propósito, diga propósito, él portaba un propósito, y en ese propósito se levantaban las envidias de sus hermanos, en ese propósito se levantaba muchas veces el rencor de sus hermanos. Y podemos ver que el padre, para poder ver ese bello diseño, le entregó una túnica de colores a José. Y por lo tanto eso representaba un diseño, diga diseño. Esa túnica representaba un diseño bonito de colores. Tal vez sus otros hermanos tenían túnicas de un solo fondo, de un solo color, pero la túnica de José era algo distinto. La túnica de José fue hecha con amor, fue bordada con amor, fue bordada muchas veces con pequeños detalles, con creatividad, y es más, fue la única túnica que al final la terminó de coser su papá. Y fue hecho con mucho amor. Y cuando le entregan la túnica a José, se despertó la envidia de sus hermanos. Y ya decían los hermanos, pero ¿por qué a él le están dando una túnica si él no representa que él es el primogénito? Él es más bien uno de los últimos. No sé por qué le están dando la túnica a él. Y empezó la murmuración y empezó la envidia de sus hermanos. Empezaron sus hermanos a cuestionar, empezaron sus hermanos a maquinar, empezaron sus hermanos a querer destruir ese diseño. Amén. Por lo tanto, el pobre José ni cuenta se daba de lo que estaban tramando, ¿vale? Y José tenía en su corazón amor para darle a sus hermanos. Es más, déjeme decirle en esta noche que cuando usted está enfocada en el propósito que Dios tiene en su vida, no va a andar perdiendo el tiempo en escuchar murmuración, no va a perder el tiempo en estar escuchando a quien se le levanta en contra. Amén, porque usted está enfocada en el propósito, usted está enfocada en lo que Dios quiere hacer con usted. Y José, es más, no estaba ni enfocado en sus hermanos. Si realmente se enfocaba es porque su padre le daba la orden que fuera a ver qué era lo que estaban haciendo. Pero en sí, en su corazón, no estaba el prejuicio de dañar a ninguno de sus hermanos. Él más bien los amaba. Él más bien brindaba amor. Él más bien brindaba cariño a sus hermanos. Pero sus hermanos, cuando hay alguien que solamente se está manejando en el diseño, pero no en el propósito, ese alguien empieza a maquinar cómo destruir. Ese alguien empieza a maquinar cómo dividir. Déjame decirle que cuando el Señor está en usted entronado, usted va a estar viendo el blanco perfecto que es Cristo. Así es. Y déjeme decirle que algo que me llamaba mucho la atención es que nosotros como seres humanos tenemos un diseño, pero también portamos un propósito. Amén. Entonces, de usted depende si solo se maneja en el diseño o se maneja en el diseño y en el propósito que Dios tiene para su vida. Porque José estaba diseñado, pero él tenía un propósito, y pudo el enemigo quitar o desbaratar el diseño que había en él, pero no mató su propósito, porque el propósito era llevarlo más arriba. Su propósito era llevar esa palabra más arriba. Amén. Y algo que trastornaba
muy dentro de mí era de que José pasó esa etapa del diseño al propósito y luego al final tuvo la victoria con el diseño y el propósito que Dios estableció en él. Ahorita le explico. El diseño de José era un muchacho en el cual era un muchacho hebreo, un muchacho que estaba con sus padres, estaba con sus hermanos, él tenía sus creencias, ¿verdad? Él creía en Dios y realmente no adoraba a dioses ajenos. Pero cuando el enemigo vino y usó la mentalidad de sus hermanos dijeron, no, este no se estorba. Realmente toda la atención está en esta persona, está en este hermano. No sé qué es lo que tiene él, pero realmente yo he sido el primero, dice Rubén, yo soy el primero, porque la atención la tiene él. Y empezaron sus demás hermanos a cuestionar y empezaron a planificar su muerte. Diga, planificaron su muerte. Empezaron a planificar la muerte de José. Pero ¿qué creen? Cuando ellos empiezan a planificar la muerte de José, empiezan a planificar quebrar el diseño. Empiezan a planificar romper el diseño, apartar el diseño. Pero algo que sí tenía José es que todavía el propósito de Dios no se había cumplido. Y mientras que el propósito estaba en José y no se había cumplido, tenía que tener, ¿verdad?, el respaldo de Dios para cumplir lo que Dios quería hacer con una nación. Y cuando sus hermanos empiezan a tramar y empiezan a romper el diseño, tal vez José en el momento pudo haber dicho, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué mis hermanos no me quieren? ¿Por qué mis hermanos me aventaron a esta cisterna? Y escuche bien, el enemigo quería matar, el enemigo quería quitar el propósito, y tanto que quería matar que lo lanzaron a la cisterna. Y en la palabra del Señor nos dice que casi esa cisterna nunca se ha encontrado vacía, pero casualmente en ese momento cuando tiran a José a la cisterna estaba vacía. ¿Qué nos da a entender? Que aunque el enemigo quiera borrar el propósito de Dios en nosotros, no va a poder, porque el Señor va adelante y va cuidando cada uno de nosotros para poder cumplir el propósito. Y eso fue lo que pasó con José. Dios iba tomando control a su forma. Y podemos estar viendo la historia y tal vez podemos haber dicho, no, como que Dios se olvidó de José. Porque luego que lo avientan a la cisterna, luego lo venden. Y cuando lo venden, no lo venden para estar con aire acondicionado, como estamos acá. No, cuando lo venden como por esclavo. Y usted sabe que el esclavo no va a ir a comer frutas. El esclavo va a ir a trabajar duro. Y pudo haber dicho en su mente José, pero si yo soñaba, si realmente yo era obediente, pero ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué mis hermanos me vendieron? ¿Por qué ahora estoy aquí como esclavo? No entiendo esto. Pero más sin embargo podemos ver que el propósito que José tenía era siempre adorar al Señor. Siempre se mantuvo de pie, siempre se mantuvo con esa palabra en su boca, siempre estuvo dando la diferencia en medio del pueblo, siempre estuvo declarando el propósito de Dios en medio de la gente que no creía nada. Y por eso todo le favorecía. Cualquier cosita que él tocara florecía. Cualquier cargo que lo pusieran a hacer, eso abundaba, eso era una cosecha. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes el propósito de Dios en tu vida, no importa que el enemigo se ponga al frente, tú vas a florecer, tú vas a caminar, tú vas a levantar, tú vas a cosechar, porque Dios está contigo. No importa que el enemigo esté ahí, no importa que estén cavando la cisterna para meterte ahí. Muchos van a decir, la hermana tal, por tanto que le hago la guerra a la vecina. Yo creo que si hago esta pregunta me van a levantar la mano. Más de alguna aquí tiene alguna vecina que le hace la guerra. Yo soy la primera. ¿Quién más?
Sí, y si tiene la vecina a la par, por eso no levanta la mano. ¿A cuántas de aquí le hace la guerra a alguna vecina? Sin pena. Bueno, no le vamos a ir vecina. ¿A cuántos de aquí hay una persona en específica que le hace la guerra? Ahí sí me levanta la mano. Créanme que eso nos favorece. Ustedes le gracias al Señor que tiene esa vecina ahí chunguita que le saca la guerra y le saca el desenvainado. Nos favorece. ¿Saben por qué? Porque el enemigo utiliza personas para que nosotros vayamos caminando al propósito. Amén. Dios utiliza a esas personas para que vayamos avanzando al propósito. Así que bendigas, hermanas. Aunque cuesta, va ustedes, va que cuesta. Cuesta cuando están ahí, que usted pasa y el escáner. Pero hay que amarlas. Miren que José amó a sus hermanos. Tanto que le hicieron la guerra, pero lo que no sabía José es que ellos estaban apresurando el propósito de Dios en la vida de él. Amén. Ellos estaban sirviendo de escalón para que él pudiera llegar al destino, para que él pudiera llegar al propósito que Dios tenía en él. Así que usted no se preocupe si tiene ese vecino, esa vecina, la suegra, el suegro, el esposo, porque a veces los esposos también nos impulsan. Que te dijo, ya no lo aguanto, pastora. Por más que le dejo las tortillas hechas antes de ir al culto, cuando yo llego, lo encuentro con aquella boca así, viene de grandota. ¿Por qué? Porque muchas veces el enemigo va a usar a la gente más cercana, a la gente que más amamos, para que nos promuevan al propósito que Dios tiene en nuestra vida. Amén. Así que dele gloria a Dios. Gloria a Dios, sí. Si quien la están empujando a usted son sus hijos, si quien a usted la está empujando es su esposo, si quien a usted la está empujando es la suegra, dale gloria a Dios. Amén. Porque Dios es tan bello y maravilloso que sabe cómo hacernos escalar niveles. Él sabe cómo nos favorecen escalar los peldaños, los niveles de gloria. Él no te va a poner las cosas cómodas porque eso no sirve. Oigan, a una guerra no se va a solamente sentarse y a limarse las uñas. A una guerra se va a pelear. A una guerra se va a enfrentar. A una guerra, si usted tiene que dejar el planchado, los tacones a un lado, las uñas a un lado, usted saca su espada y empieza a pelear por ese propósito que Dios le ha dado a usted. Dios, aleluya. No sé, aquí vamos a aprender algo. Hasta que yo solamente estaba viviendo bajo un diseño. Yo solamente estaba viviendo bajo algo que a mí me apasionaba y me gustaba. Pero el propósito de Dios era estar así como estoy ahorita, compartiendo la palabra con princesas, con reinas aquí, ¿verdad? Bellas y preciosas. Ese era el propósito de Dios en mi vida. Pero ¿y saben qué, mujeres? Yo le huía. A mí llega un pastor, llega un profeta, llega un evangelista. Ponían la mano sobre mi esposa y le decían, futuro pastor. Dije yo, no. Futuro pastor. No, le digo yo, no creo. Y fui tan como Jonás, hermanas, que yo huí, es que literalmente, fíjese que yo huí del llamado, quería huir del propósito de Dios y él jamás, mire dónde me tiene. Y huí literalmente, y mi historia es como la de Jonás, no le estoy mintiendo. Huí hasta Guatemala, oiga bien hasta dónde me fui. Me fui hasta Guatemala, huyendo del propósito. Y yo decía, no, aquí en Guatemala hago lo mismo. Y decían los pastores, hey, que tienen algo, ayúdenme aquí con los jóvenes y todo. Y yo estaba viviendo bajo el diseño. Y dije, ok, voy a ser una líder como siempre, una líder activa y todo. El detalle es, hermanas, cuando yo estoy allá, ay Señor, toca un pastor chapín allá.
me pone la mano y me dice, futura pastora. Dios mío, dije yo, sí. Pero es que ni en Guatemala me dejen en paz. Y cabalito estaba así, en un altar así. Y era una conferencia de mujeres, ¿de acuerdo? Y yo estaba ahí arrodillada así, así. Y el pastor estaba predicando una conferencia de mujeres. Y viene el pastor y solo me pone la mano así. Y me dice, futura pastora. Mire, hermano, me desconcentré. Abrí los ojos y le hice así. Y me volteé a ver y lo volteé a ver y lo veo. Y me dice, aunque quieras huir del propósito, el Señor te devuelve a tu país pastoreando. Y yo dije, no, Señor, dije yo, no, eso sí que no, en mi mente. Escuche. Y yo dije, eso sí que no, Señor, por favor, que no me diga más nada este pastor. Y me dice, y vas a llegar a tu tierra. Dios mío, no quiero irme ya, dije. Y aunque digas que no en tu mente, Dios mío, dije yo, me está leyendo la mente. Pero, por cuanto estás huyendo del propósito, se te aligera tu viaje. Ay, no, dije yo. Solo me voy con algo extremadamente fuerte para mi país. Pero yo de aquí no me meneo, dije yo, de aquí no me muevo. Y miren, hermanas, estaba cómoda con mi esposo allá. Y de repente, el año 2019, me llaman y me dicen que me ocupan de emergencia porque mi mamá estaba enferma y que a mi mamá la iban a operar de la columna. Y yo dije, está grave la cosa. Y tiene que ser usted porque usted es la mayor y usted es la que puede dar la autorización. Y yo, Dios mío, dije. Entonces le digo yo a mi esposo, voy de volada y me vengo. Pues vamos, me dice. Sí, porque yo no me puedo quedar allá. Vine a verla y todo, y real, estaba en cama, mi mamá está en cama. A los 2 días volvimos y me dice, ¿y cómo? ¿Qué hay que pensar? No, van a operar ahí, voy a tener que ir a ver y todo. A los días están llamando a mi esposo que la mamá de él también la van a operar y de la columna. Dije yo, santo, este está canijo, dije yo. Y me dice, no, amor, yo me voy. Bueno, vamos a ver. Vamos a ir a ver, nos vamos a turnar. El día tal vamos al hospital de tu mamá y el otro día tal vamos a San Pedro porque estaba en el seguro, estaba ahí. Y vamos a San Pedro a verla. Y así estábamos, mira, turnándonos. Bueno, ¿qué creen? No las operaron. A ninguna. No las operaron. Y anda, mamá está, a ver, yo siento que va a quebrar porque ella danza. Digo yo, no la operaron. Cuando ya me dicen, no, es que fíjate que con tratamiento y todo, unas pastillas se pueden levantar. Entonces, no le vamos a operar, le digo a yo, agarremos vuelo, vámonos. Mira, esta servidor iba así, mira. De repente, COVID, está cerrado todo. Y yo dije, ¿y ahora? Ya nos quedamos para este lado. No abren la frontera por el COVID. No, le digo yo, mis cosas allá están. ¿Y qué vamos a hacer? Moví cielo, mar y tierra. Y yo no pude volver a cruzar a Guatemala. Y yo le dije, hey vos, le digo yo, sí, la tenía bien planeada Dios con nosotros, ¿va? Nos trajo por nuestras mamás, no les hicieron nada, y ahora que queremos ir está cerrada la frontera y no podemos pasar. Pues ni modo, me dicen, nos toca quedarnos. Hermanas, tuve que regalar todo lo que me quedó allá. Moto, traste, cama, todo. Tuve que regalarlo, pues no pude entrar. No pude entrar. Y yo dije, el pastor aquel me saló, dije yo.
Él me dijo que tenía que volver a Honduras, pero no soy pastora todavía. Y empecé a maquinar y a maquinar y a maquinar. Y una larga historia. Pero para decirle a usted de que Dios me trajo nuevamente a mi tierra. Y me trajo bajo el propósito de Él nuevamente. Entonces yo dije, por más que yo intenté escapar, no pude. Porque yo solamente quería vivir en el diseño, pero no quería hacer el propósito de Dios. Y Dios me dijo, es que no te manda sola, no te manda sola. Vos no vas a ser como Jonás. Tal vez no me tragó una ballena, pero me quedé acá, pues. Y yo dije, Señor, yo no estoy renegando de mi tierra, pero yo ya estaba estaba hecha. Y entendí algo, que cuando el Señor tiene ese propósito en tu vida, nosotros no tenemos que por qué cuestionar por qué te pasan las cosas, por qué me pasan las cosas. El Señor es fiel y Él se mueve como Él le place. Nosotros lo hacemos complicado. Nosotros solamente queremos estar basado en el diseño, pero no queremos cumplir el propósito de Dios que Dios estableció en nosotros. Por eso cuando hablan de Jonás, yo me identifico, usted no sabe cómo. Yo dije así, me miraba yo de terca como Jonás. Y a veces no va a ser una ballena que te puede tragar. Puede ser que estés tormentada en tu salud. Puede ser que tus hijos sean rebeldes. Puede ser que tu esposo sea alcohólico. Pero no es porque Dios sea malo o no es porque Dios quiera hacerte la guerra a ti. No, es porque nosotras solamente estamos queriendo trabajar bajo el diseño y no bajo el propósito de Dios. Cuando tú aprendes a vivir bajo el propósito de Dios, vamos a caminar como José, que José entendió el propósito. Cuando ya llegó a la cima, el Señor le devolvió el diseño. ¿Sabe por qué le devolvió el diseño? Porque cuando él ya cumplió el propósito que Dios tenía establecido, que era salvar a todo ese pueblo, era que el pueblo se diera cuenta del Dios que él adoraba. Era que el pueblo se diera cuenta de que el Dios todopoderoso que él adoraba no lo iba a dejar avergonzado. Cuando el Señor se manifestó en ellos, le dijo, te devuelvo el diseño. Se quitó las ropas que antes vestía y volvió a su diseño original. Volvió a vestirse como vestía antes, pero esta vez iba bajo el diseño y el propósito de Dios. Al inicio tuvo que desgarrar el diseño. Se quebró y adoptó un nuevo diseño. Pero era el propósito de Dios establecido en él. Ahora le hago la pregunta a usted y usted examínese usted propia, usted misma. ¿Está caminando bajo el diseño o bajo el propósito? ¿Estamos caminando solamente en el diseño o también adoptamos el propósito? Porque si usted está en el diseño, solo va a venir a la iglesia a ser espectador y no provocar. Pero si usted vive bajo el propósito, usted le va a decir, pastora, aquí estoy. Pastora, ¿en qué le puedo ayudar? Pastora, me toca servicio. Pastora, toca ayuno. Pastora, toca vigilia. Pastora, empezamos a evangelizar. Pastora, empezamos a arrebatarle las almas al diablo. Ahí está viviendo en el propósito. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Pero ya no más mujeres diseños de porcelanas. Porque el diseño solamente se hizo para observar y ver qué bonito. Como eso que tienen en las mesas, qué lindo está. Bello. Es un diseño hermoso, fino. Pero ese diseño es de tenerlo con bastante cuidado. Porque si se llegara a caer, se rompe, se quiebra, se ensucia. Y no podemos ser mujeres solamente de diseño, de porcelana, que no nos podemos ensuciar para arrebatarle el alma al diablo, porque no tenemos ninguna función.
Dios necesita mujeres de propósito, mujeres diseñadas con un propósito, no mujeres restantes, no mujeres de porcelana, mujeres de guerra, mujeres que agarren espada y empiecen a pelear. Eso es lo que necesitamos. Las almas se están perdiendo. ¿Y sabe qué? El enemigo conoce perfectamente. Y no es que estoy haciendo de menos a los hombres, perdónenme a los hombres que están acá. Pero el enemigo conoce perfectamente en ese lazo quiénes son las mujeres de guerra y quiénes son las mujeres de tener miedo. Los hombres son fuertes, sí, en el área levanto un bote, trabajo bajo el sol. Pero la mujer está aquí, ¡ey! Siento como que algo no está cuadrando. Es que huelo en el espíritu. Ay, no, vieja, vos tenés hambre. Porque ellos, la mayoría no disciernen nada. Va una doña ahí, una muchacha bonita y... Hola, ¿cómo está? Dios me le bendiga. Jezabel. No, vos si es la hermana fulanita, vos ya estás viendo tonteras. Óigame, el enemigo, ¿a quién le habló primero? ¿A Adán o a Eva? Entonces nosotros sabemos escuchar cuando algo no cuadra bien. Entonces, desde ahí tenemos el espíritu de discernimiento. Desde ahí discernimos cuando algo no está bien o es mentira. Las que tienen hijos acá, hijo, por favor, hijo, esa muchacha no te conviene. Esa muchacha, mira que, ay, mamá, ya va con lo mismo usted. Es que mire, mamá, yo la voy a llevar a la iglesia y allá se va a convertir. Y usted le dice, y el papá, déjalo viejo, o si te estás metiendo en el cipote. Peor es que vaya a buscarse otra cosa allá afuera. Déjalo. ¿Qué vas a hacer? Le vas a correr la cipota y mira, y después vamos a tener problemas. No hay discernimiento. El enemigo sabe que si hay una mujer de rodillas tiene problemas. El enemigo sabe que si hay una mujer que se levanta de madrugada, hay problemas ahí. No se puede meter. Hay alguien que está con una espada desenvainada y dice, ay, no puedo meterme. Aleluya. Aquí, pastora, yo tras que entré, estuve sentada en esa mesa. Yo ya concluí el mensaje, pero no puedo callar lo que yo miré. Usted sabe que, y me va a entender mucho esto, porque cuando alguien se mueve en el ambiente profético, puede discernir muy bien que lo que está hablando Papá Dios es cierto. Aquí ya no le va a gustar, pastora. Aquí ya no va a gustar, este edificio ya no va a gustar. Ya no. Es más, si no tienen en mente, pónganlo en plan de oración. Pero este lugar yo lo miro más grande. Este lugar yo veo como que lo expanden más, como que se abren más, porque están pensando en no conformarse con la gente que tienen, sino que
Porque son de las mujeres que si tienen 50 quieren 100. Que si tienen 100 quieren 200. Que si tienen 200 quieren 300. Pero están provocándolo en ese lugar. Por eso es que ha habido ataque. Por eso ha habido ataque. Es por eso la depuración, pastora. Es por eso la depuración. Por eso es que hay gente que se ha ido de acá. Por eso hay gente que se ha ido de acá. Es que es necesario la poda para que empiece a florecer. Porque se va a empezar a caminar con aquella que quiere, con aquel que quiere, con aquel que habla la misma visión. Es que no funciona dos visiones en un lugar. Así es. Y todavía hay más depuración. Todavía hay más. Pero pastora, yo sé que usted entiende este lenguaje. Entre más la opriman, más se va a multiplicar. Entre más calumnia haya, más se va a multiplicar. Porque hay gente que esa gente está loca. ¿Son brujos o qué es lo que hay ahí? Porque en los ambientes proféticos la gente a veces tiene con brujería. Hay gente que se ha ido y dice que esa pastora te lava el coco a vos ahí. Esas cosas extrañas que hacen. Esos mantos proféticos que dicen, eso no es de Dios. Hay gente que ha dicho eso. Es necesario la depuración para que haya gente de propósito en esta casa. Es necesaria la depuración para que el propósito se establezca en esta casa y se esparce, y se esparce. Sigan haciendo la jornada de oración. Sigan planificando marcar territorio. Sigan caminando alrededor de la tierra que quieren conquistar. Sigan marchando. Porque puedo ver muchas veces cuando marchan. Puedo ver muchas veces cuando están marchando y declarando y diciendo: esto se expande, porque esto le pertenece a Dios. Y estoy viendo cómo ponen aceite en la tierra, cómo ponen estacas en la tierra que quieren conquistar. Aleluya. Gracias, Señor. Confirmar tu palabra. Después de la expansión, van por un campamento. Esta casa va a tener un campamento de retiro. Esta casa va a tener un campamento de retiros. Aleluya. Gloria a Dios. Después de esa expansión, Dios va a empezar a inquietar los aires, los vientos, la gente. Y van a empezar a sembrar en esta tierra, a sembrar en esta casa. Poder de Dios. Gracias, Jesús. Prepárense, gente de propósito acá. Aleluya. Prepárese, gente de guerra en este lugar. Y es más, yo no he hablado con la pastora. Líbreme, Dios.
Me tomó por sorpresa, créanme. Y miren, no sabe cuánto ataque he tenido para poder venir a este lugar. He estado hasta con nebulizaciones porque me pegó una tos que nunca me había pegado. Un cansancio en el pecho. Y yo le dije a mi esposo, algo Dios quiere inquietar. Y miren, en esta que tengo ahí como un mes, 2 meses, y todavía me escucha un poco ronca la voz. ¿Y sabe qué hizo papá Dios? Agendarme en un montón de lugares. Y yo dije, Señor, pues cuando estaba buena en la garganta, pero Señor, cuando estaba bien de mi respiración y todo, estaba tranquilita. Caí grave en hospital, internada. Y yo dije, Señor, ayúdame. Y de repente, cuando me cayó el mensaje de la pastora, estaba en un evento de danza. Aquí en Cienelita es, ¿verdad? Donde el pastor Vladimir, no sé si lo conoce. Estaba justamente ahí, me cae el mensaje. Y dije, Señor, yo ando hasta como con aventura, Dios mío. Pero ya le confirmo, pastora. Y dije yo, este es el propósito. Yo me voy con todo. Y le dije a la pastora, sí, ahí vamos a estar. En nombre de Jesús. Desde que dije, sí, ahí vamos a estar, no me bajaba la fiebre, no me bajaba la tos, no me bajaba la gripe, nebulizándome, metiéndome inyecciones, canalizándome, hidratándome, porque no podía ni comer, hasta el hambre se me quedaba. Y yo dije, algo poderoso viene. Así es. Algo poderoso viene. Y aún ahorita antes de venir, el carro andaba bien, hermano. El carro está en Yohán andaba ayer. El pastor nos pidió prestado el carro. Lléveselo, ¿cierto? Nada, hermano. No le dio problema. Solo era que vámonos. La llanta estallada. Yo dije, ¿y esto? Y decimos ligerito que nos pusieran acá y aquí estamos. Y aquí estamos. Pero ahora entiendo que Dios te respalda. Dios respalda, amén. Dios respalda. Así que yo no sé si usted se va a ir igual. Usted no dispuso su corazón, pero si usted se va diferente en este lugar, usted tiene que empezar a hablar distinto. Tiene que empezar a hablar bajo el propósito y no el diseño, amén. Porque los propósitos son los que avanzan. Aleluya. Al diseño se cuida, se mantiene en vitrina, pero no queremos mujeres de vitrina, queremos mujeres de guerra, queremos mujeres empoderadas, queremos mujeres en victoria, queremos mujeres que empiecen a pelear y a guerrear contra todo ataque del enemigo. Y de repente por ahí se van a dar cuenta de un milagro que Dios va a hacer en mi vida. Yo lo declaro. Yo lo declaro. Porque yo estoy parada aquí, pero hay una guerra que estoy peleando en el espíritu. Pero Dios ya me dio la victoria. Dios ya me dio la victoria. Porque yo estoy enfocada en el propósito, yo estoy enfocada en Él. Y si mientras yo trabajo para Él, todo lo demás se va a venir añadido. Todo lo demás Él lo hace. Él limpia los caminos, Él quita piedra de tropiezo, Él quita obstáculos mientras usted está haciendo su voluntad. Póngase de pie en esta noche.